y vamos a comenzar con un breve estudio aquí de la palabra del Señor, lo que Él nos tiene hoy día para compartir. Me alegro mucho que veo bastante hermanas así presentes y también conectadas. Así que esta palabra habla de la mujer samaritana. Así que es una palabra de mucha bendición. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos guíe, que nos abra nuestra mente, nuestro corazón para poder comprender su palabra y lo que Él nos quiere enseñar hoy día. Amén. Amado Padre Celestial, vamos delante de su presencia, Señor, para darle gracias por esta instancia de poder estar reunidos aquí, Señor. Gracias por su bendición, por permitirnos, Señor, llegar acá, planificar este tiempo, Señor, de apartarnos juntos como hermanos, Señor, para alabar su nombre, para bendecir su nombre, y también ahora para estudiar su palabra, Señor, para aprender lo que usted quiere enseñarnos, Señor. Bendiga aquí a todos los hermanos aquí presentes, Señor, a sus familias, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, a los hermanos que están en Zoom y a sus familias también, a nuestros hermanos que están de vacaciones también y están conectados de alguna manera, también bendígales y cuídeles, Señor. Denos de su palabra, Señor, ayúdanos a comprender lo que usted quiere, Señor, expresar a través de estos textos, Señor. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén. Bien, mi hermano, el texto base está en el capítulo 4 de Juan. ¿Está proyectado? Sí, ahí está proyectado. Del versículo 28 al 30 y después nos saltamos al 39. Dice la palabra: la mujer dejó su cántaro y volvió al pueblo y le decía a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Y el 39 dice: muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por él por el testimonio que daba la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Ese fue el texto que compartió nuestra hermana Mercedes. Como les decía, el capítulo 4 habla íntegramente de la mujer samaritana. Y para entender un poco el contexto, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿Por qué se le llamaba samaritana? Era porque ella vivía en una zona media del país de Israel. Hacia el norte estaba la provincia de Galilea, hacia el sur Judea, y en el medio estaban los samaritanos, la provincia de Samaria, o el distrito de Samaria. En el año 740 a.C., se dividieron las tribus, las 12 tribus de Israel. 10 tribus se quedaron en Samaria, y las otras 2 tribus, que eran la de Benjamín y la de Judá, se apartaron. Esas 10 tribus en Samaria fueron atacados por el imperio asirio. Dios permitió que el imperio asirio atacara esa zona de Samaria porque estas 10 tribus habían caído en idolatría, habían construido becerros de oro para adorar a otros dioses y no al Dios verdadero, a Jehová, ¿cierto? Entonces los asirios invadieron esta zona y las mujeres se casaron con gente de otro país. Por lo tanto comenzaron a adorar, entre comillas, a Dios, pero también a otros dioses. Y los judíos más radicales, que eran la tribu de Judá y Benjamín, odiaban a los samaritanos, no los tomaban en consideración. Entonces, de ahí viene el origen de este grupo, de esta región de Samaria. Como le decía, los samaritanos aceptaban los escritos de Moisés, pero no adoraban a Dios íntegramente, y tampoco lo podían adorar en Jerusalén, porque los judíos más ortodoxos no le permitían ir a adorar a Jerusalén. Entonces ellos, en un monte que se llamaba Gerizim, construyeron un templo, y en ese templo adoraban a Dios. Ese templo después fue destruido, y como les decía, no se llevaban bien, y por lo tanto ver a un judío conversando con una mujer en aquel tiempo era algo ilógico, era totalmente fuera de la tradición. Dice que Jesús entró, dice que se fue de Judea, de cerca de Jerusalén, y se fue a Galilea. Pero él dijo: me es necesario pasar por Samaria. Y él tenía la necesidad de pasar por ese lugar. Siempre pasaban bordeando Samaria. Era un camino largo, yo calculaba en el mapa, son 188 kilómetros.
de distancia de donde él estaba a donde tenía que llegar, a Galilea. Y pasar por Samaria era lo más directo. Se calculaba más o menos 4 o 5 días de viaje a pie. Pero ellos preferían darse la vuelta a los judíos y caminar 2 o 3 días más, no sé, 7 o 8 días para llegar al lugar, haciéndole el quite a la ciudad de Samaria. Dice la palabra en el principio que llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cercano al terreno de Jacob. Y allí había un pozo, el pozo que había construido el padre Jacob. Y Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Eran como las 12 del día. Y sus discípulos habían ido a comprar comida. O sea, Jesús se sentó al lado de ese pozo y se quedó solo, y los discípulos se fueron. ¿Y qué ocurre después? A los minutos después, o al rato después, aparece una mujer, la mujer samaritana, que fue a buscar agua. Y Jesús le dijo, dame un poco de agua. O otra versión dice, dame de beber. Pero como los judíos no usaban nada en común con los samaritanos, la mujer le respondió, ¿cómo se te ocurre pedirme agua si tú eres judío y yo soy samaritana? Lo primero que podemos observar en esta parte es que la mujer no tiene nombre. Aparece como la mujer samaritana. No se le identifica con un nombre. Pero esa mujer nos representa a todos nosotros, ¿cierto? Ella no tenía ninguna posibilidad de haber salido de ese lugar para conocer a Jesús fuera de Samaria. Es Jesús el que toma la iniciativa y entra para conocerla a ella. Lo mismo pasa en nuestra vida. El Señor se presenta en nuestra vida. Nosotros en otro tiempo, quizás en qué situación estábamos, no teníamos ninguna posibilidad de conocer al Señor. Pero Él toma la iniciativa. Dios siempre es el que toma la iniciativa de buscarnos. Y lo dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ella es la que tiene la conversación más larga. La escritura habla de la vida de Jesús entre Juan, Marcos, Lucas y Mateo, ¿cierto? Ahí está todo contenido en la escritura, la palabra de Jesús. Y de las conversaciones que él estuvo, la más larga que tuvo fue con esta mujer. El registro más largo de conversación. ¿Y qué pasaba? La mujer vino por agua a una hora no habitual, a las 12 del día, cuando el sol está en su cenit, pegando directamente hacia abajo, con mayor calor seguramente, y los grupos de mujeres iban a buscar agua más temprano, y lo hacían en grupos, pero ella iba sola. Entonces ya tenemos ahí un dato que nos causa alguna incógnita, ¿cierto? Tal vez ella tuvo algún imprevisto, tal vez era una persona aislada de la sociedad. Más adelante vamos a ver que se ha casado 5 veces, tuvo 5 maridos, ¿cierto? Jesús era un rabí judío y le habló, y por la tradición, como le decía, los rabí judíos no hablaban con las mujeres, los rabí son maestros de la ley, no hablaban con las mujeres en público. Incluso los rabí con sus propias esposas no podían hablar en la calle, tenían que hablar dentro de su casa. Y Jesús rompe los esquemas, rompe las tradiciones que eran muy duras contra las mujeres en ese tiempo, y en este tiempo también. Hoy día en algunas partes de esos países todavía sucede este tipo de tradiciones. ¿Qué le responde Jesús? Le dice, si supieras lo que Dios puede dar, y si conocieras al que te está pidiendo agua, le contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua que da vida. Y ella todavía no tenía un conocimiento espiritual profundo, entonces ella entiende literalmente lo que le está diciendo. Señor, ni siquiera tienes con qué sacar el agua, y el pozo es muy hondo. ¿De dónde pues vas a sacar agua que da vida? ¿Acaso eres tú superior a nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, le dijo Jesucristo. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de esta agua se convertirá en un manantial de él que brotará para vida eterna. Y ella comienza ya a tener un poco de comprensión espiritual a lo que le estaba diciendo el Señor, y le dice, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva a tener sed, ni siga viniendo aquí a sacarla. A continuación el Señor le dice, ve y llama a tu esposo, y vuelve acá.
Como les decía, hermano, Jesús promete el agua que da vida y vida eterna. Aquí se refiere a un agua espiritual, que satisface nuestra sed espiritual y que da vida, y le invita a traer al resto de su familia, específicamente a su esposo. Porque el Señor ya tenía, recordemos que Jesucristo era humano, Señor, pero también tenía conocimiento divino. Y él podría haber dicho, si tuviera hijo, ve y llama a tu esposo y a tus hijos, pero llama solamente a tu esposo. La mujer samaritana no comprende las palabras del agua de la vida, al igual que Nicodemo. ¿Se acuerdan de la historia de Nicodemo? Cuando le decían, tienes que nacer de nuevo. Y él no comprendía lo que era nacer de nuevo. Aún siendo viejo, ¿cómo podré yo entrar en el vientre de mi madre? Literalmente comprendían las cosas. Ellos lo analizaban de esa manera, tal como lo escuchaban. Y aquí nosotros vemos el reflejo de nuestras vidas antes de conocer a Cristo. No teníamos comprensión de lo espiritual. Estábamos en la misma situación de ellos. Esto hace que la conversación se vuelva hacia la historia de ella y la situación marital. El último versículo, ve y llama a tu esposo. No tengo esposo, le respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo, y es cierto que has tenido 5, y el que ahora tienes no es tu esposo. Esto que has dicho es la verdad. Como le decía, Jesús utilizó el conocimiento sobrenatural, y eso impactó a la mujer. Dijo, no estoy frente a cualquier persona. Le demuestra que la conoce plenamente, más de lo que ella jamás hubiera podido imaginarse. Jesús nos conoce, ¿cierto? Conoce toda nuestra situación antes de conocerlo y después cuando ya le conocemos a él. Ella haberse quedado sorprendida de quién le hablaba. En ese tiempo, la tradición, y hasta el día de hoy en algunos lugares, la tradición indica que la mujer se puede dar en matrimonio a contar de los 12 años con el consentimiento de los padres. Y no era extraño que en aquel tiempo esa mujer hubiese quedado viuda o le hubiesen dado el divorcio y se hubiese casado nuevamente. No sabemos cuál fue la razón de por qué tuvo 5 matrimonios, pero una de las razones puede haber sido la expectativa de vida de la gente. Habían enfermedades, ¿cierto? Y pudo haber quedado viuda por la muerte de su esposo o porque lo hubiesen entregado en divorcio y se casaba nuevamente. Pero el que tenía actualmente no era su marido. Ahora sí, lo que la palabra dice acá no refleja que el Señor la esté juzgando. No le juzga por esa situación. Incluso ella podía haber estado en concubinato, porque también se permitía una esposa oficial y concubinas que eran esposas como de segunda, entre comillas, categoría. No tenía el rango oficial de esposa. Y como le decía, Jesús no juzga esta condición, solo le dice que no tiene un esposo. Señor, le dice ella, me doy cuenta de que tú eres un profeta. Nuestros antepasados adoraron en este monte. Ella intenta cambiar el tema. Ya no quiere hablar de su situación personal, quiere llevarlo a un tema más religioso, porque sabe que lo reconoce como un profeta. Pero el Señor no muerde el anzuelo, sigue conversando al respecto. Señor, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar que debemos adorar está en Jerusalén. Y Jesucristo le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en el monte de Jerusalén, ni en el lugar donde ustedes adoran, se adorará más, sino que llegará la hora en que todos adoraremos en espíritu y en verdad. Ya que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quiere quienes le adoran que deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa hora ya se cumplió. Hoy día en todo el mundo se adora al Señor, y lo estamos haciendo acá, ¿cierto? En aquel tiempo estaba solamente condicionado a Jerusalén y al monte de Gerizim, donde estaban los samaritanos. Esa palabra que el Señor dijo en ese minuto, hoy día se cumple. Sé que viene el Mesías, el que llaman el Cristo, le dice ella. Cuando venga Él, nos explicará todas las cosas. Ella está confiando en el Mesías. ¿Y Jesucristo qué le dice? Ese soy yo, el que habla hoy contigo. La mujer samaritana, como le decía, cambia el tema, pareciera evadir el asunto y comienza a hablar de los lugares de adoración.
Los samaritanos adoraban en Gerizim y no en Jerusalén. Jesús le enseña una nueva forma de establecer la adoración. Adorar en espíritu y en verdad, no importa el lugar, sino la disposición verdadera y sincera de la mente y el corazón. ¿Cierto? Tenemos que utilizar nuestra mente y nuestro corazón para adorar al Señor. Y al final de este texto pequeño dice, Jesús se declara, ese soy yo, Jesús se reveló ante ella. Una persona incrédula comienza a recibir palabra y cree en el Señor, y el Señor se le revela. A nosotros nos pasó lo mismo, ¿cierto? Alguien nos predicó, algún familiar, algún compañero de trabajo, algún vecino, y hoy día conocemos al Señor y estamos acá a través de esa predicación, ¿cierto? El Señor se nos revela a nuestras vidas. ¿Qué pasa después? En eso llegan los discípulos, y se sorprendieron como judíos, se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno quiso preguntarle, ¿qué haces? ¿Por qué hablas con una mujer? Nadie, todos se guardaron su pensamiento, no lo cuestionaron. Y la mujer en ese instante dejó su cántaro y volvió corriendo al pueblo a decirle a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? La mujer dejó su cántaro y se apresuró a volver al pueblo. Al igual que los discípulos, ¿se acuerdan ustedes de la historia de Pedro y su hermano Andrés? Ellos eran pescadores, estaban arreglando las redes, ¿cierto? Y Jesús los llama. Ellos dejaron las redes y de inmediato siguieron a Jesucristo. Aquí pasó lo mismo. La mujer dejó su cántaro. No le importó el agua, no le importó el cántaro. Lo más importante era ir a comunicar lo que ella había descubierto al Cristo. Eso simboliza su completa llamamiento al Señor Jesucristo. Ella se sintió llamada por el Señor Jesús. En ese momento ella se sintió saciada, la sed de comprensión teológica de lo que ella había estado esperando. Había encontrado al Mesías, a quien había esperado. ¿Qué pasó después? Salieron del pueblo y se fueron a ver a Jesús. Mientras tanto los discípulos le decían, Señor, come algo. Más adelante viene un texto donde él dice, mi comida verdadera es hacer la voluntad de mi Padre, ¿cierto? Predicar el Evangelio, venir a estas personas que están alejadas de mí, que no tenían ninguna posibilidad, los samaritanos, de conocerme. Él estaba haciendo ese trabajo y esa era su comida. Dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. ¿Cierto? Jesucristo ya había llegado en ese minuto, había llegado mucha gente del pueblo de Sicar a conocer a Jesucristo por los dichos de la mujer. Y Jesucristo les dice, ¿no dicen ustedes que todavía faltan como 4 meses para la cosecha? Yo les digo, abran los ojos. Ahí delante de ellos les dice, abran los ojos, miren, aquí hay gente. Y los campos están sembrados. Ya la cosecha está madura. Ellos tenían que ir a cosechar a esas personas, ¿cierto? A predicarle el Evangelio. Jesucristo ya lo había hecho, ellos tenían que disipularlo, se podría decir. Los discípulos pueden inmediatamente cosechar y comenzar a levantar la cosecha. Y lo hacen ya que las semillas ya estaban sembradas. Jesús plantó las semillas y ellos tuvieron la oportunidad de cosechar. Muchas veces es así como sucede en la obra de Dios. A veces nosotros sembramos la palabra y no sabemos nada de esa persona después. ¿Qué pasó con él o con ella? Algún compañero de trabajo, pero más adelante podría venir la cosecha de otra persona. Esa semilla quedó sembrada en el corazón. Jesucristo predicó la palabra, sembró la semilla y mandó a sus discípulos a la cosecha. Muchos de los samaritanos que vivían en aquel pueblo creyeron por el testimonio que le daba la mujer. Es nuestra misión, ¿cierto? Después de haber conocido a Jesucristo, evangelizar. Ella pasó de ser una incrédula a una mujer discipulada por el Señor primero y después pasó a ser una evangelista en un corto tiempo de conversación. Me dijo todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos fueron a su encuentro, le insistieron que se quedara con ellos y Jesús permaneció allí 2 días más. O sea, le interesaba mucho estar con ese pueblo. Y muchos llegaron a creer por lo que él mismo decía. Ya no creemos por lo que tú nos dijiste, le decían los vecinos de la ciudad.
le decían a la mujer: ahora lo hemos oído nosotros mismos y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Se había revelado el Señor a ese pueblo. Hoy día, ¿quiénes podrían ser nuestros samaritanos de este tiempo? ¿Dónde podemos encontrar samaritanos? ¿A quiénes podemos nosotros predicarle el Evangelio? Que están apartados de conocer al Señor. Serán grupos sociales, etnias, vecinos, ¿cierto? Compañeros de trabajo, que tienen otros pensamientos, pero que no conocen al Señor. Tenemos que nosotros analizar esta historia y, pensar en estas, entre comillas, personas samaritanas. Ella es llamada y nosotros también somos llamados. La mujer samaritana escucha abiertamente al Señor mientras le hace preguntas sobre su fe en su condición de discípula. Cuanto más habla con él, más se acrecienta su comprensión hasta que la verdad se manifiesta en toda su expresión. Reconoce que él es el Mesías. A lo largo de esta conversación, como le decía, ella demuestra una actitud de discipulado. Y ahora, finalmente, es llamada a ser evangelista. Vuelve a su pueblo y comparte diligentemente la experiencia con Jesús, invitando a sus vecinos aldeanos a que lleguen a la misma conclusión que ellas. Esta mujer sin nombre es un modelo para nosotros, para nuestro propio peregrinaje de la fe. Sus acciones nos invitan a permanecer conectados con Jesús y formularle todas las preguntas que tengamos sobre nuestra fe, a fin de llegar a una comprensión completa. Nos muestra que el crecimiento de la fe no es solo para nuestro beneficio. Ella puede haberse quedado con la información y haber sido salva a conocer a Jesucristo, me siento plenamente llena espiritualmente. Pero no fue así. Ella fue a evangelizar. Nosotros también somos llamados a hacer eso. A usar, si no tenemos la capacidad de predicar a veces por diferentes situaciones, también podemos usar nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado, ¿cierto? Hay otras formas también de hacer expandir el reino de los cielos. La historia de la mujer samaritana nos muestra que debemos ponernos en acción por el bien de los demás. En esto consta el movimiento de todos los discípulos: crecer en la fe a través de la relación con Jesús y expandirse a fin de usar cada uno los dones por el bien del mundo. Y como conclusión, hermanos, Jesús no juzga a esta mujer. Podemos sacar algunas características principales de toda esta historia. Jesús no la juzga. A través de la conversación entre ambos, descubrimos que la mujer samaritana es el modelo para el discipulado y para el evangelismo. Y algunas preguntas que pudiéramos nosotros hacernos hoy en día, conociendo esta historia. La mujer sin nombre, junto al pozo, fue llamada a ser discípula y evangelista. ¿Qué le está susurrando Dios a usted en esta hora con esta historia real? ¿Qué nos susurra al Señor? ¿Qué nos quiere decir con esa historia real? ¿Quién le contó a usted acerca de Jesucristo? Otra pregunta que podemos hacernos: ¿a quién ha dado usted testimonio de que conoce a Jesucristo? ¿Qué le dice usted ahora al Espíritu Santo con esta palabra? ¿Qué le dice a usted acerca de su familia esta palabra? ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia esta palabra? Como iglesia y frente a nuestra comunidad en la que nos desenvolvemos. Ese mismo Jesucristo que estuvo ahí presente hace 2000 años, hoy día está con nosotros acá. Y también quiere usarnos de la misma manera. Todos somos, como les decía al principio, todos somos la mujer samaritana. Amén. Así que eso, mis hermanos, quería compartir esta palabra y llevarla a la acción. Amén. Vamos a orar para que el Señor nos guíe con esto. Amado Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por este día, por esta palabra, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, usted que está aquí presente entre nosotros, Señor, y que también estuvo presente ahí con esta mujer samaritana, Señor. Gracias porque dejó esto plasmado en su palabra, en la Biblia, Señor, para que nosotros podamos comprenderlo y para que podamos llevarlo
a la acción, Señor, a la fe, Señor. Evangelizar a otros, Señor. Ayúdenos, Señor, en nuestro entorno, en nuestro desarrollo diario, a conocer quiénes son, Señor, los que necesitan alcanzarle, Señor. Denos la oportunidad, Señor, abra nuestros ojos espirituales para bendecir a otros, Señor, para predicar su palabra. No sabemos si esas personas podrán convertirse de inmediato o más adelante, Señor, pero debemos obedecer a su palabra, Señor, y sembrar la semilla. Le damos gracias por este ejemplo, Señor. Le bendecimos, le adoramos, Señor. Bendiga a cada uno de los hermanos aquí presentes. Bendiga sus corazones y su disposición a llevar adelante, Señor, esta palabra, Señor. Amén. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Amén.